En este ejercicio nos dan el grafo ponderado que aparece en la figura y nos piden que encontremos el árbol recubridor de coste mínimo utilizando el algoritmo de Pring. Bueno, nos tiene que quedar claro que encontrar un árbol recubridor es conectar todos los vértices utilizando el menor número de aristas posible y que además que el peso sea mínimo. Bueno, un poquito de historia. Robert Pring fue un ingeniero eléctrico y doctor en matemáticas por la Universidad de Princeton. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó como ingeniero para la General Electric y luego posteriormente trabajó en los laboratorios Bell. Allí en 1957 desarrolló el que se conoce como algoritmo de Pring. Bueno, antes de hacer el ejercicio vamos a pensar un poquito, vamos a ver cómo funciona el algoritmo de Pring. El algoritmo lo que hace es incrementar continuamente el tamaño de un árbol, comenzando por un vértice cualquiera inicial, al que se le van a ir agregando sucesivamente vértices cuya distancia a los anteriores que ya tengamos sea mínima. Eso significa que en cada paso las aristas que vamos a considerar son aquellas que son adyacentes a vértices que ya pertenecen al árbol. Ese árbol recubridor de coste mínimo estará completamente construido cuando no queden más vértices por agregar. Es decir, al final tenemos que agregar todos los vértices porque queremos recubrir ese grafo. Bueno, resumiendo, antes de aplicarlo a nuestro ejercicio, al fin y al cabo el algoritmo de Pring tiene estos dos pasos que vamos a ver. Elegiremos un vértice cualquiera, podemos iniciar el ejercicio por cualquier vértice, lo tomaremos como vértice inicial y lo marcaremos. Y a partir de ahí, mientras queden vértices no marcados, iremos eligiendo aquel vértice que sea adyacente a alguno que ya tengamos marcado, cuya arista sea de peso mínimo y que no cierre un ciclo, para que podamos llegar a todos los vértices. Vamos marcando tanto el vértice como la correspondiente arista para luego calcular el coste mínimo. Al final del algoritmo, pues como hemos dicho, tendremos un árbol recubridor que no será un ciclo y que conectará todos los vértices y con exactamente n menos una arista, siendo n el número de vértices. En el caso de nuestro ejercicio, pues son 7 vértices. Bueno, pues vamos con el ejercicio concreto. Como nos han dicho, elegimos un vértice cualquiera. En nuestro caso, pues vamos a coger el vértice 2, va a ser el vértice del que partamos. Y a partir de ahí, pues analizamos los vértices adyacentes, en este caso el único marcado, que es el V2, y vamos viendo el peso de las aristas, con el V1 5, con el V3 5, con el V4 5 y con el V6 3. Pues elegimos esta, que es la de coste mínimo de entre las posibles. Así que el siguiente vértice va a ser el 6, del 2 al 6, con coste 3. ¿Vale? Pues ya tenemos el vértice 2 y el vértice 6 y ahora volvemos a repetir lo mismo. Ahora, adyacente a cualquiera de los vértices que ya hemos considerado, el V2 y el V6, analizamos todas las aristas adyacentes a esos vértices. Pues el V1 5, el V4 5, del V6 al V4 3, del V6 al V5 1, del V6 al V7 5, del V6 al V3 4 y del V2 al V3 pues 5. Vemos que la de coste mínimo es la que une el V5 con el V6, esta de 1, pues la marcamos el vértice del 5 al 6, la arista que une del 5 al 6 con coste 1 y añadimos el vértice 5, pues ya tenemos este conjunto de 3 vértices marcados y volvemos a repetir el proceso. Vemos las aristas que unen cualquiera de estos 3 vértices marcados con el resto que sean adyacentes y analizamos sus pesos. Pues venga, el V5 con el V4 3, el V6 con el V4 3, el V2 con el V4 5, el V2 con el V1 5 y así sucesivamente, este 5, este 4 y este 5. Importante que no pueden, de momento no habría ninguno, pero no pueden cerrar un ciclo, ¿vale? Ahora luego más adelante pues veremos casos donde puede ocurrir eso. Bien, pues de todas estas, vemos que las de coste mínimo son esta y esta, que son de coste 3. Da igual cuál elijamos, lo importante es que sea de coste mínimo. Pues por ejemplo aquí, de estas dos, que son las dos posibilidades que tenemos, pues han elegido esta de aquí, por lo cual, pues la que va desde el 5 hasta el 4 con coste 3, la que va del vértice, la que une el vértice 4 con el 5, y añadimos el vértice 4. Nuestros vértices marcados ya son el V2, el V6, el V5 y el V4. Todavía nos quedan 3 pasos porque tenemos que unir todos los vértices. Y ahora de nuevo vemos
los vértices que son adyacentes a cualquiera de estos 4 que tenemos aquí y vamos analizando el coste de esas aristas. Observemos que ahora ya aquí sí se pueden formar ciclos. Por ejemplo, si cogiéramos la del V4 con el V6, cerraríamos un ciclo, o si cogiéramos el V4 con el V2, también cerraríamos un ciclo, así que esas las descartamos, no podemos formar un ciclo. Bueno, pues de la restante tenemos esta de coste 5, esta de 5, esta de 5, esta de 4 y esta de 5. Observemos que son las aristas que unen cualquiera de nuestros vértices ya marcados con uno que no esté marcado. Bueno, de esas el de coste mínimo es este de 4, es la única posibilidad que tenemos, pues ya sabemos, el 3 con el 6 y añadimos ese vértice 3. Bueno, pues ya no quedan muchas posibilidades, tenemos 5 vértices marcados, solo quedan 2. De nuevo descartamos cualquier arista que pueda cerrar un ciclo, como esta de aquí, como esta de aquí, como esta, ¿vale? Así que analizamos el resto, nos quedaría esta de coste 5, esta de coste 5, esta de coste 5 y esta de coste 2. Evidentemente nos quedamos con esta de coste 2, que une el V3 con el V7, así que añadimos ese, la que va desde el 3 hasta el 7, y añadimos nuestro conjunto de vértices marcados, el V7. Bueno, pues ya solo nos queda llegar al vértice 1, podemos hacerlo por cualquiera de estas dos aristas, observemos que tienen el mismo peso, 5 y 5, así que cogeremos una de ellas, por ejemplo esta, añadimos la que va del 1 al 4 con coste 5 y tendríamos el vértice V1, que era el que nos faltaba. Tenemos un árbol recubridor no cíclico, no se forma ningún ciclo, con n-1 aristas, en nuestro caso, pues 7 vértices que tenemos, pues 7 menos 1, pues 6 aristas, que son las 6 aristas que tenemos aquí marcadas. El coste mínimo, pues sería sumar el peso de estas aristas que hemos considerado, pues 2 más 4 más 3 más 1 más 3 y más 5, 18. En vista del procedimiento que hemos estado siguiendo, tiene que quedar claro que el árbol recubridor no es único. Existe más de una posibilidad. Lo que es único es el coste mínimo. Podemos encontrar varios árboles recubridores de coste mínimo, pero eso sí, cualquiera de ellos tiene que tener exactamente 6 aristas, como este que tenemos aquí, es la única manera de unir esos 7 vértices, y sí, y el coste mínimo de todos sería el mismo, 18.